Un saludo con todos ustedes, queridos amigos. Yo me llamo Andrés Rodríguez Mesa y voy a tratar en estos videos sobre los géneros literarios, desde los más tradicionales y antiguos hasta los más modernos. Yo soy escritor y estos videos me ayudan también a precisar las diferencias entre uno y otro y a pulir mi escritura también. En este caso, en este video yo voy a tratar sobre la tragedia, que es un género muy antiguo y también muy difícil. Comencemos. La tragedia trata sobre la caída de un protagonista, producida siempre por sus propios errores o defectos. Esto es importante porque hay muchas historias sobre caídas y que tienen finales tristes, pero no todas las historias son producto por los errores propios o los defectos del protagonista. Es decir, que aunque sean tristes y parezcan tragedias, no lo son. Un caso importante aquí es el de la película Titanic, que es muy famosa, salió en los noventas y ahí actúa Leonardo DiCaprio y la Kate Winslet. Esta película trata sobre un barco que se choca contra un iceberg y se hunde por un pecado de arrogancia y soberbia, ¿no?, del capitán. El dueño del barco quería demostrarles a todos que su barco, el Titanic, era el mejor, el más rápido, quería romper algún récord incluso, recuerdo. Pero esta no es una tragedia, porque si hubieran sabido que iban a morir, el dueño del barco, como el capitán, hubiera frenado. De hecho, cuando se dan cuenta que van a chocar, giran el barco, pero ya era demasiado tarde. No es una tragedia porque solo se encontraron en el lugar equivocado contra el iceberg equivocado. Entre paréntesis, esta película parece más una tragedia porque hay una historia de amor, esa es la trama principal, con la que Leo DiCaprio y la Kate Winslet se conocen, se enamoran y en menos de 2 días están juntos y les recuerdan a las personas de cine que tienen una idea del romanticismo de que el amor aparece y es fugaz, no siempre triunfa, ¿no? Entonces las personas dicen qué dolor. Los señores se conocieron y a los 2 días ya se enamoraron y luego finalmente, aunque eran de mundos separados, no pudieron quedarse juntos y bueno, eso es una tragedia, dice la gente. Eh, pero no es una tragedia, solo es un final triste. Otro ejemplo es el de la película 127 horas. Trata sobre un señor que le gusta ir a la montaña o hacer senderismo. eh, es muy parecido a lo que suelen hacer mis amigos divorciados, que una vez que se divorcian aprenden ese deporte y publican fotos en las montañas. Bueno, X, nada, este señor no es muy precavido, le gusta andar solo y en un momento de mala suerte se cae entre las rocas y se queda atrapado. Entonces, si ven, la historia te quiere vender como si fuera una tragedia porque el protagonista ha caído por sus propios defectos y errores. Es descuidado, no dijo a nadie dónde iba y ahora está atrapado entre dos rocas y tiene que y está atrapado el brazo y tiene que beberse sus propios desechos porque está en medio de un desierto, no llevó suficiente agua y decide cortarse el brazo para sobrevivir. Pero esto no es una tragedia porque si hubiera sabido que eso le iba a pasar no hubiera hecho lo que hizo. Incluso después de que salva su vida, la misma película te lo dice. Al final de la película te dice, nunca más salió sin decirle nada a sus allegados o a dónde ir. Hay una cosa que debemos tener bien clara, es una característica que debe tener una historia para que sea tragedia, y es que el carácter del protagonista debe ser constante e inmutable. En los ejemplos anteriores, los personajes, de haber sabido su final, hubieran cambiado de parecer. De hecho, sí cambiaron, porque los que sobrevivieron, o sea, que los que sobrevivieron aprendieron. Por eso no son tragedias, porque en una tragedia el personaje no cambia de parecer aun cuando sabe cuál es su destino. Eh, y que ese destino él se lo ganó por tener ese comportamiento precisamente. El personaje no cambia, no aprende, aunque esté consciente de sus errores y de lo mucho que va a sufrir a futuro por eso. A pesar de haber caído, a pesar de que los amigos, la familia, el mundo
les dijeron a los protagonistas que debían cambiar, ellos no lo hacen, ellos nunca aprenden, ¿sí? Algunas veces simplemente no sienten que lo que hacen y lo que provoca su caída sea malo, y prueban una y otra vez hasta que les salga bien. Es la definición de la locura, probar una y otra vez un comportamiento equivocado esperando que algún momento te dé un resultado positivo. Esa es la tragedia. Eh, entonces, ¿cuál es el problema en la actualidad de hacer una historia trágica o de escribir una tragedia? Y el problema es la verosimilitud. O sea, si es que el público cree que ese protagonista, que esta historia sea verdad, la ficción, el pacto de ficción. Es difícil creer que una persona no cambie después de haber tropezado tantas veces con la misma piedra. Entonces, pero sí pasa, ¿no? Hay gente que no cambia a pesar de todo. De hecho, yo conozco amigos que no solamente caen en la misma piedra, sino que hasta se enamoran de la piedra y se casan con la piedra, pero eso es otra cosa. Están enamorados y tal vez por eso sea que la tragedia eh, como género trate más el tema del amor. Generalmente es el tema del amor el que es más topado en el género de la tragedia. Por ejemplo, grandes tragedias son las que escribió Shakespeare, como Romeo y Julieta, en donde el componente del amor es muy importante. Saben que no pueden estar juntos, en el caso de Romeo y Julieta, saben que se odian las familias y que tienen viejas venganzas pendientes, y aún así se juntan. Eso no podía terminar bien y lo sabían y no les importó. Esta es definición de tragedia. Ven cómo son los personajes de una tragedia, perseveran al fracaso, persiguen una ilusión que los va a matar y no les importa y llegarán al final. Bueno, yo no voy a poner ejemplos de amor porque luego de esta obra Romeo y Julieta son casi clichés que han sido reciclados hasta el cansancio. Por eso voy a poner otros ejemplos más clásicos aquí para analizar y a los que aún se les puede sacar el jugo, ¿no? Comencemos con los griegos. Y quizá la mejor obra, la obra ejemplar del género de la tragedia, que es el de Edipo Rey, que es una tragedia porque el protagonista trata de escapar de su destino, pero no lo logra. Edipo cree que huir le va a permitir evitar cometer los crímenes que le predijeron en su nacimiento, en el oráculo de Delfos, que dijo, o sea, Edipo quiere la libertad para poder huir de su destino, que en el oráculo le predijeron que iba a matar a su padre, iba a cometer parricidio y casarse con su madre, o sea, iba a cometer incesto. Pero no pudo escapar. ¿Sí? La libertad para los griegos, ya hablando del mundo griego, era una ilusión, ¿ya? Y el ejemplo es Edipo, porque entre más quería alejarse de su destino, más estaba encadenado a él. Esto es un cliché dentro del mundo griego. Creo que en Kung Fu Panda hay la tortuga, el maestro Uwei, lo define muy bien, ¿sí? Lo resume muy bien, que es que uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Esto le pasa a Edipo. Edipo Rey es una tragedia en toda regla porque no hay forma de escapar a la caída. La libertad no existe para los griegos y cuando Edipo se da cuenta de que cometió los crímenes que le predijeron y que luego buscó evitar, pues se arrancó él mismo los ojos, porque los ojos no le sirvieron de nada para ver lo que en realidad estaba haciendo, lo que le habían avisado antes. Entonces hay un montón de reflexiones escondidas en esto de por qué se sacan los ojos, aunque leía, pero este no es el espacio para revisarlas. Si ustedes ven a Edipo, él perseveró en su camino pensando que podría evitar un final, y lo único que hizo fue precipitarse hacia el final. Es un héroe trágico, nunca aprendió, no quiso cambiar. Vamos con otro ejemplo, y ya no de Grecia, sino un ejemplo más contemporáneo, y este caso no en el de la literatura, sino en el tema de la historia, que bueno, hay algunos autores que muchas veces han tratado de llevar esta historia al campo de la literatura, hay algunos que lo han hecho con éxito,
Todavía no hacen una buena película sobre eso, pero seguramente después querrán hacerlo. Y este ejemplo es la vida de Napoleón Bonaparte, que aunque es historia, es vivo ejemplo de lo que tiene que ser una tragedia. Me voy a basar para hablar de Napoleón Bonaparte de la biografía íntima que escribió Vincent Cronin, que es uno de los mejores biógrafos del personaje, tomando siempre en cuenta de que muchos artistas han querido ingresar a contar esta historia, inclusive el gran Stanley Kubrick, el gran cineasta, no hizo toda su vida hacer una película sobre Napoleón Bonaparte y no lo pudo hacer. Estamos hablando de una persona genial, que tenía todo el dinero de los estudios para sus esfuerzos cinematográficos, y aún así él no lo pudo hacer. Entonces me voy a basar en uno de los mejores libros que tratan sobre el tema. Y si ustedes no conocen mucho la historia de Napoleón Bonaparte, les voy a resumir también para que vean eh, por qué es tragedia su historia. Verán, Napoleón Bonaparte nació en una familia venida a menos en la isla de Córcega. Córcega fue fue un territorio, parte de un reino italiano que perdió la soberanía sobre la isla, y en uno de estos tratados la isla pasa a ser parte de la nación francesa. Entonces los nobles, que antes habían disfrutado de cierto estatus cuando pertenecían al reino de Italia, perdieron ese estatus cuando cambiaron de nación hacia Francia. Bueno, por eso la familia de Napoleón Bonaparte era una familia venida a menos. Le tocó escalar peldaños sociales gracias a su talento y su temeridad como un buen apostador. Más adelante, ya en el ejército, el joven Napoleón venció en batallas que nadie creía que pudieran vencerse. Me parece que todo comenzó con la batalla de Tolón y en Marsella, y siempre en inferioridad numérica, con la mitad de efectivos y con peores municiones. Napoleón Bonaparte hizo milagros en el campo de batalla. Entonces Napoleón, siempre adelante, sacaba el máximo rendimiento a su ejército lleno de soldados exhaustos y poco equipados, ¿no? Pobremente equipados. Nadie creyó que Napoleón Bonaparte lograría vencer a los austriacos, y los venció. Nadie pensó que podría vencer a Rusia, y la venció también. En la batalla de Austerlitz vence a los dos imperios juntos, al imperio austrohúngaro y al imperio ruso al mismo tiempo, con la mitad de los soldados. Merengo también gana. Le dijeron que Prusia era imposible porque Prusia tenía una gran herencia militar de Federico el Grande, pero Napoleón barrió con los prusianos. Entonces, en todas estas campañas, Napoleón Bonaparte, desde 1799 hasta 1812, siempre fue imbatible, ¿no? Fue ganando de batalla en batalla, y Napoleón siempre confió en el talento que él tenía, en su temeridad, en su buena estrella, en su buena suerte. Él había conseguido todo lo que obtuvo gracias a su esfuerzo, no heredó nada, como ya les conté. Su familia, siempre sospecharon de su familia, de los Bonaparte, porque fueron nobles con Italia, y luego cuando pasó a ser parte de Córcega de Francia, siempre se les veía sospechosos como posibles traidores a la gente que había sido importante en otros reinos. Sin embargo, Napoleón, muy seguro de sí mismo, siempre fue de triunfo tras triunfo, siempre fue bendecido por la victoria, por la diosa Nike de la victoria. Entonces, él basaba en su buena suerte y en su eficacia para poder sostenerse en el poder, y parecía que lo iba a conseguir. Fíjense que Francia había matado a reyes en la guillotina. En la Revolución Francesa había matado a Luis XVI y a María Antonieta, y todos le dijeron a Napoleón, cuando ya estaba en la cumbre del poder, que, que nadie aceptaría otro tirano, otro poder concentrado en una sola persona, y que Francia, que había matado a reyes con sangre real, le podrían matar a él también, que era una sangre plebeya, ¿no? Un noble de una isla perdida no podría gobernar a Francia.
Y a él no le importó, él igual se proclamó emperador, a él le daba igual, él pensaba, él creía en su buena estrella, en su eficacia, en su buen trabajo. Todos estaban de acuerdo, todos en Europa estaban de acuerdo que era una persona talentosa y con capacidad de un trabajo increíble, y los franceses le querían mucho, pero por más talentoso que seas, por más fuerte que seas, no puedes soportar todo el peso que asumes. Entonces, el señor estaba intentando empuñar con su mano las riendas de toda Europa. Y por más que sea Napoleón Bonaparte, Europa era demasiado grande para él, porque las distintas revueltas, las distintas personas opositoras que empezaron a aparecer en las diferentes sociedades se fueron reuniendo con el objetivo de sacarle del poder. Entonces Europa, al final, aunque tú seas el más eficaz y el más talentoso de todos, va a ser demasiado para ti. O en palabras sencillas, algún rato se le va a acabar a la suerte, ¿no? Y eso le pasó en Rusia. Había vencido en 50 batallas imposibles, en 12 campañas increíbles, había vencido en multitud de enfrentamientos, que incluso ahora se estudian en academias militares para saber cómo lo hizo, cómo le sacó el doble de rendimiento a la mitad de efectivos para ganar sus batallas. Y cuando fue a Rusia, no es una batalla, peleó en la batalla de Borodino, los rusos le practicaron la tierra quemada, no es algo que Napoleón no hubiera hecho unas 1000 veces antes. Sin embargo, esta vez, haciendo exactamente lo mismo que había hecho antes, él perdió. Su inmensa capacidad de trabajo, su talento y su buena suerte de un apostador temerario que le llevaba de una apuesta hacia otra apuesta y hacia otra apuesta, esta vez en Rusia no fue suficiente. Eh, Ahí está el quid del asunto, de una tragedia. La pregunta es, ¿por qué las mismas acciones que antes le habían llevado a ser la persona más importante de Europa y a ganar tantas batallas, ahora estas acciones no le bastaron para conseguir una victoria en una batalla y más bien le provocaron un fracaso? ¿Por qué las mismas acciones que le habían eh, llevado a ganar campañas antes, ahora le impiden ganar esta campaña contra Rusia, sabiendo que a Rusia ya le había ganado en 2 campañas anteriores? Entonces, esta es una de las grandes preguntas en la historia con respecto a Napoleón. Hay historiadores franceses que se han pasado durante mucho tiempo pensando acerca de esto, pero la cuestión es que Napoleón, bueno, lo que nos interesa a nosotros es la actitud de Napoleón. Napoleón perdió haciendo lo mismo, teniendo el mismo comportamiento que antes había tenido para triunfar. Esta vez perdió. La pregunta es, por perder una sola campaña, el emperador, el emperador Napoleón, ¿va a cambiar su personalidad? ¿Va a dejar de apostar? ¿Va a dejar de decidir el destino de Europa en los campos de batalla? Entonces, la respuesta es por supuesto que no. Él, Napoleón Bonaparte, no va a cambiar, porque su forma de ser, esa forma de ser que él tenía, es lo que le llevó a la fama. Y que esa forma de ser ahora le lleve a una derrota no podía entrar dentro de su comprensión, dentro de su entendimiento. Él, como un apostador empedernido y una persona con mucha confianza en sus habilidades, iba a seguir tratando de sostenerse gracias a su genio militar y genio político. Y solo que ahora, al parecer, la buena estrella la había abandonado y lo que antes fueron triunfos, ahora iban a ser fracasos, ¿no? Entonces, la idea de Napoleón Bonaparte es que su buena fortuna, su gran capacidad lo llevaron a la cima. La mejor forma de volver a la cima otra vez sería con temeridad, con su buena capacidad, pero esta vez ya no le salió nada. Desde 1812, y a pesar de que muchos políticos intentaron, bonapartistas intentaron sostener a Napoleón en el poder y le dieron pausas para que pueda rearmar su ejército que perdió en Rusia, a pesar de que tuvo
grandes ejércitos luego a su disposición por levas masivas y recompuso el ejército que había sido mermado en Rusia y todo. A pesar de todo eso, ya no podía vencer. ¿Por qué? ¿Acaso era menos capaz que antes? No, la verdad es que no. Pero ¿acaso era menos eficaz, menos hábil, menos genial? No, la verdad es que no. De hecho, hay muchos historiadores que tratan la historia de Napoleón justamente de esa época de 1812 hasta su caída definitiva de 1815 como los mejores años de Napoleón. Cuando Napoleón se vio acorralado, sacó su genialidad y su estrella brilló más. Pero lo que antes le había llevado a la victoria, ahora le llevaba a la derrota. Simplemente su estrella, su buena suerte se había acabado. Y Napoleón Bonaparte nunca aprendió. Y toda su vida, hasta el final, hasta su caída definitiva, después de Waterloo, después de los 100 días y todo eso, él siempre intentó conquistar la fama, bueno, conquistar el poder mediante las armas, mediante su buena estrella, pero esta vez ya no le funcionaba. Esto es una tragedia. No hay aprendizaje. Bueno, pues a pesar de todo lo que le ocurre a un personaje, este personaje no cambia, ¿ok? La tragedia, amigos, es que el héroe trágico es un héroe que persevera hacia el fracaso, que a pesar de que es evidente para el resto de personas que lo que está haciendo le está llevando hacia la caída, él opina que no. Él opina que no hay otra forma que comportarse que la que se está comportando él. Y él va a perseverar esperando que la buena suerte y la buena estrella le sonrían otra vez como lo sonrieron antes. Bueno, veamos otros ejemplos que nos permitan reconocer mejor las características de la tragedia en historias más actuales, ¿no? Y más conocidas por el público en general. Vamos primero con la historia del Padrino, la trilogía del Padrino del libro Mario Puzo y que fue llevada a la pantalla gracias al gran Francis Ford Coppola, ¿no? Entonces, El Padrino es la historia de Michael Corleone, que si vieron la primera película, ustedes sabrán que Michael Corleone, pese a ser hijo de un capo de la mafia, él no quería ser parte de la mafia. Pero, dadas las circunstancias que le tocó vivir a la familia, su apellido y la pérdida de los seres queridos que tuvo en guerras entre mafias, le obligaron a Michael, que no quería ser parte de la mafia, a volverse lo que siempre odió, ser el capo de una familia. Michael Corleone es un héroe trágico, amigos, porque todo su potencial que le ayudó a ser el capo más poderoso de todos los tiempos, lastimosamente no le sirvió para escaparse de ese modo de vida. ¿Sí? Recuerden a Napoleón, recuerden a Edipo, que querían escapar a la caída y no lo lograron. Algo parecido pasa con Michael Corleone. Es muy significativo cómo Michael fue superior a su padre, ¿sí? Al gran Vito Corleone, en los manejos del negocio de la mafia. Pero a pesar de tener muchas características superiores al padre, a pesar de ser mucho más calculador, a pesar de tener logros mucho más ambiciosos y significativos que el padre, Michael lastimosamente no obtuvo lo que quiso. Y eso es una tragedia. A pesar de todo el potencial, su vida fue un fracaso. Y aparte es un doble fracaso, porque su padre fue amado por la familia. Era un capo de la mafia y fue amado por su familia, mientras que Michael, que rescató a la familia, la salvó, él no fue amado. Él murió solo
a diferencia de su padre. Michael siempre quiso salvar a la familia para, para poder darles otro rumbo, y a pesar de toda su capacidad no lo pudo hacer, y no solamente no fue valorado en su esfuerzo de rescatar a la familia, sino que fue odiado. Es una tragedia tremenda el Padrino. Otro ejemplo también puede ser para los fans de Star Wars, la película de Rogue One. ¿Sí? Es una película, la mejorcita que sacaron en esta saga de Star Wars, que sacó ya cuando comenzó la era de Disney, ¿no? que tan mal lo hizo con las películas de Star Wars. Rogue One trata sobre la hija de un científico que perdió a sus padres por culpa de la guerra entre la rebelión y el imperio. Y por ello, la niña jura nunca entrar en ese conflicto. ¿Sí? Ella misma dice en la película, en una parte: yo no tengo el lujo de tener ideas políticas, la política mató a mi madre y esclavizó a mi padre, yo no quiero tener nada que ver con la guerra de rebelión. Pero por las fuerzas de las circunstancias, por su padre y por la amistad que tenía con los antiguos rebeldes y la simpatía con la causa rebelde, ella decide al final entrar en el conflicto, y ella, que había decidido nunca entrar en esta lucha de la rebelión contra el imperio, ella llega a sacrificar su vida, como lo hicieron sus padres, aunque dijo que nunca lo iba a hacer. Ella no pudo escapar. Es una tragedia. Y si le preguntamos al final si valió la pena y si lo volvería a hacer, obviamente la Jean diría: yo lo volvería a hacer, valió completamente la pena. Así hayan muerto mis padres y haya muerto yo misma, yo lo volvería a hacer, nos respondería la protagonista. Es muy buena la película Rogue One. Ahora, un ejemplo también de tragedia es la serie Breaking Bad. De hecho, Breaking Bad es un ejemplo tremendo, ¿no? Porque se valdría también analizarle en otro video, si es que hay el tiempo, de cómo Breaking Bad es el camino del, del villano. Nosotros, a lo largo de la historia, de la literatura, de las ciencias cinematográficas, de las historias, siempre tenemos a nuestra disposición historias que ilustran el camino del héroe, como el héroe, siguiendo ciertas etapas, algunas están descritas en el libro de Joseph Campbell, el héroe de las mil caras. El héroe va triunfando versus las adversidades, y una de sus ideas o uno de los valores que defiende el héroe termina triunfando frente a todos, y a todos nos causa bastante admiración que el héroe, y esperanza con el mundo de que un héroe pueda vencer las adversidades, y nos da también a nosotros bastante nos da bastante fuerza para nosotros también perseguir el triunfo de la felicidad, los valores que defiende el héroe. En cambio, esta serie Breaking Bad es un claro ejemplo de el camino del villano, y cómo una persona también pasa diferentes etapas para convertirse en villano. Aquí se cumple la gran frase de que el villano es el héroe dentro de su historia, ¿no? Para el villano, lo que está haciendo es lo correcto desde su perspectiva. Entonces, y las diferentes etapas que va pasando Heisenberg, que es el héroe, el villano en Breaking Bad, se va derrumbando poco a poco su humanidad. Son 4 temporadas, me parece que son 4 temporadas en donde poco a poco se va enlistando las cosas que va perdiendo de humanidad. Por ejemplo, la empatía es la primera que pierde también el miedo, que es una característica importante de la humanidad, y poco a poco se va convirtiendo en una persona diferente, en un villano. Es interesantísimo. Sería de hacer un video de cómo va ir convirtiéndose en un villano, y cómo va perdiendo su humanidad, ¿no? No es un antihéroe, es completamente un villano. Pero aquí lo que nos importa es esta historia en tanto tragedia. Esta historia se vuelve tragedia cuando
cuando comienza, el señor es un profesor que cuando se entera que se va a morir, eh, él reflexiona y tiene la oportunidad de dejarlo todo, me refiero, bueno, y abandonarse en su dolor, pero el Señor decide empezar un negocio para dejarle acomodadamente a la familia, ¿no? Dejarle comodidad a la familia. Entonces ahí nosotros podemos entender que este señor lo que trata es de hacer malas cosas pero con una buena intención, ¿sí? Malas acciones, preparar drogas en un laboratorio casero, pero con la buena intención de dejarle comodidades a su familia al futuro. Sin embargo, poco a poco avanzando la historia, llega un momento en el cual lo que le iba a matar, la enfermedad que le iba a matar, cuando él va al médico, esa enfermedad se cura. Y él se da cuenta de que no va a morir. Entonces él ya se queda en ese momento sin excusa de seguir en el crimen, ¿ya? Porque él va a seguir vivo toda su vida. Entonces va a tener, tiene la salud. Él ya no tiene la excusa de estoy haciendo esto, estoy fabricando las drogas para dejarle dinero a mi familia. Ahora él va a vivir y él puede volver a dar clases y él puede rehacer su vida siguiendo el sendero del bien. ¿Qué hace Heisenberg y por qué es un villano? Porque él, a pesar de haberse curado y haber cambiado la situación inicial que le había llevado a la vida criminal, ahora que él está sano, él persiste con el crimen. No lo deja, ¿sí? Y se sigue metiendo en situaciones peligrosas para luego salir a situaciones más peligrosas hasta que finalmente, por su incapacidad de cambiar, por su amor a hacer daño, porque se siente mejor siendo Heisenberg que siendo el triste profesor de un colegio, por su incapacidad de decir ya basta, él se muere, ¿no? Ahí vemos que, ahí se ve que este profesor en realidad nunca fue un héroe, ni tampoco fueron sinceros sus intenciones de bondad al principio, de hago el mal para luego para hacer el bien, hago el mal a otros, para hago el mal a la sociedad para defender a mi familia. Eso solo era una excusa. Simplemente él era una persona mala, él era un villano. Él quería una revancha con el mundo que fue tan injusto con él. También él sintió cuando era el villano que tenía talento para ser el villano y que su verdadera personalidad era ser un villano de una historia y simplemente quería hacer lo suyo, ¿no? Se sentía más Heisenberg que, que un profesor de un colegio. Entonces él se sintió que por fin había dado con su verdadera personalidad y la personalidad era un villano. Entonces, y bueno, él no se conformaba con ser menos que un Pablo Escobar. ¿Bien? La verdadera máscara para él era ser un profesor y una buena persona. No era una buena persona, era una mala persona. Entonces es una tragedia. El Señor tiene la oportunidad de cambiar, tiene la oportunidad de decir basta, de dar para atrás. El Señor no va a cambiar. Bien. Y si eso le va a llevar, y aunque le hayan dicho a lo largo de toda la serie que eso le va a llevar a sufrir graves consecuencias, a él no le importó. Él prefiere morir como Heisenberg rápido que vivir toda su vida como un triste maestro de colegio. Entonces, esto es una tragedia en toda regla, queridos amigos, y está muy bien escrita. Mil respetos con los escritores de Breaking Bad. Bueno amigos, aquí hemos podido ver algunos ejemplos más acerca de historias que están dentro del género de la tragedia, en donde sus protagonistas, como característica similar en todas estas historias, a pesar de tratar de evadir su final, terminan provocándolo y a veces hasta acelerándolo. Estas características han sido analizadas durante mucho tiempo por teóricos de la literatura y sobre todo por filósofos, ¿no? Me parece que el primer filósofo que trata todo esto es Aristóteles. Eh, Aristóteles es un excelente filósofo que pensó sobre un montón de cosas y también, fíjense, le alcanzó el tiempo para
pensar sobre la literatura, hacer reflexión sobre las formas de contar historias y cómo las historias entran dentro de diferentes géneros y cómo irlas distribuyendo, cómo irlas catalogando. Él escribió un tratado que se llama Ars Poetica, en donde trataba diversos géneros, entre ellos la tragedia. Me parece que aquí el importante es en la primera parte de la Ars Poética, en donde trata sobre la tragedia, y de hecho también es la única parte que se ha conservado. En la segunda parte trataba sobre la comedia. Y bueno, aquí hay una cosa interesante antes de avanzar con la tragedia, con las reflexiones de Aristóteles, es que la segunda parte, que trataba sobre la comedia, al parecer se perdió con el pasar del tiempo, pero si seguimos al libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, un libro muy interesante, recomendadísimo, no es que esta parte del libro se perdió, sino que fue censurada y fue destruida por los organismos de control de la Edad Media, porque al parecer las ideas que propone Aristóteles en donde estudia la comedia, las ideas sobre la satirización, sobre la ridiculización, la caricaturización para ofrecer motivos para la risa, iban en contra de lo establecido en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando los organismos de control, que son el Estado, los nobles, la iglesia, los estamentos, se revisaron las ideas de Aristóteles ofrecidas en esta parte de su libro, se dieron cuenta de que estas ideas eran peligrosas para la estabilidad social de la sociedad. Se iban en contra y ponían en riesgo y erosionaban los fundamentos de la sociedad. Entonces estas ideas, al ser peligrosas, antes de ser tratadas y estudiadas, fueron censuradas y fueron destruidas, ¿no? Es muy interesante, esta es una tesis que pone Humberto Eco en su libro, ha sido muy comentada, no deja de ser interesante, ¿no? Aparte, recomendadísimo ese libro porque es una idea detectivesca. Humberto Eco es filósofo italiano, ¿no? Ya murió. Muy interesante, típico filósofo, escribe una novela en donde el protagonista es un filósofo que es como un detective, como Sherlock Holmes, pero en realidad es la personificación de un filósofo antiguo que sí existió, que era Guillermo de Ockham. Aquí en esta novela me recuerdo que se llamaba Guillermo de Beckersville, o Bakersville, en donde va resolviendo crímenes que ocurren en una abadía perdida en la Edad Media, que tiene una gran biblioteca, y al resolver los crímenes se da cuenta de que estos crímenes tienen que ver con la defensa de la segunda parte del libro de Aristóteles, tratando de evitar de que salga a la luz de que ahí está la última copia del libro de Aristóteles. Entonces fíjense, es una historia detectivesca con un personaje que tiene que ver con un filósofo, que es la representación literaria de un filósofo que sí existió, Guillermo de Ockham, y que tratan sobre la censura de un libro de Aristóteles. Entonces es una novela tremenda, se lee solita, recomendadísima. Perdónenme, discúlpenme si se hace largo este video, pero no podía dejar escapar la oportunidad de nombrarlo y de recomendarle esta novela. Recomendadísima, sobre todo si les gustan las ideas. Ahí hay ideas por doquier, en cada hoja que ustedes van leyendo están empapándose de una parte importante de la Edad Media. Hay muchas personas que le llaman la Edad Oscura, con algunas razones que se puede debatir, pero hay otras personas, como en mi caso, que nos fascina la historia de la Edad Media. Es una época rebosante de actividad intelectual muy interesante, y este libro refleja completamente el amor que hay sobre esa época en la cual la vida intelectual transcurría en claustros, en donde los debates se veían finísimos, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de la tragedia. Las conclusiones de Aristóteles en la primera parte del Ars Poética opinan que hay un elemento común en todas las historias de la tragedia, que es la amartía con H, amartía, que
en español puede ser traducido como error trágico, ¿no? ¿Qué es un error trágico? Un error trágico es aquello que el héroe tiene, es esa característica de que el héroe le funciona bien al principio, pero que al final determina su caída. Piénsenle a este error como la característica del protagonista en los diferentes ejemplos que le llevaron a la subida, a la cumbre, y que luego y que parecía que eran las herramientas que le permitirían escapar a su destino, pero que no les ayudó y más bien los aceleró y lo provocó y lo aceleró. Por ejemplo, en el caso de Edipo, él tenía la conciencia, él sabía lo que el oráculo de Delfos le había, le había predicho, y él trató de escaparse, pero no lo logró. La libertad no existe para los griegos, ya les comenté, y en lugar de evitar su destino terminó provocándolo, ¿no? Entonces el círculo se cerró. En el caso de Napoleón Bonaparte podemos hablar de sus talentos. Él con sus talentos como una mano de hierro quiso agarrar las riendas de toda Europa y sostenerlas, pero por estos mismos talentos eh, terminó soltándolas y bueno, pues y provocando su caída final, ¿no? A pesar de todos sus talentos, Europa se demostró que era demasiado grande para que él pudiera tener un control de ella durante mucho tiempo, y en el momento de la caída no iba a cambiar de su forma de ser y persistió con más ímpetu, a pesar de que estaba demostrado que este ímpetu le llevaba al fracaso. Lo mismo pasó en el caso de Michael Corleone, que es un ejemplo que ya revisamos hace un momento. En el caso de Michael Corleone, la característica importante de este personaje es la racionalidad y la inteligencia que le permitieron tener, a pesar de que no quería entrar en el AMPA, le permitieron tener triunfos más espectaculares que su padre, pero al final su vida terminó siendo un fracaso. Terminó siendo odiado por la familia, su padre con menos brillo, el gran Vito Corleone fue amado por su familia, y todavía más, a pesar de su gran inteligencia y racionalidad, no pudo escapar a ese tipo de vida, no le sirvió. Lo mismo pasa con Jean Erso en el ejemplo que les puse de Rogue One. Ella decidió no dejar la lucha de lado, las luchas políticas de la rebelión de lado, para no terminar como su padre, esclavizado, y como su madre, asesinada. Ella había dicho que en la misma película que no podía darse el lujo de tener ideas políticas, que la política le había hecho, le había dañado la vida, impidiéndole tener una familia como todos los demás. Pero llegado al punto, llegado al momento, eh, a pesar de haber decidido alejarse, el pasado fue más fuerte y no pudo sustraerse al llamado, y terminó luchando y dando su vida por la rebelión, ¿no? Y su vida es significativa porque sin ella no hubieran obtenido los planos de la Estrella de la Muerte, y bueno, no hubieran logrado destruirla. Lo mismo pasa con Breaking Bad, ¿no? En este caso, el error, bueno, en este caso es un poquito más fuerte, porque este señor resulta que sigue el camino del villano. Es un señor que al principio, perdón, eh, por una situación extrema en donde tiene una enfermedad que va a morir, comienza a cometer crímenes con buenas intenciones, con la intención de ganar el dinero para acomodar a su familia al futuro. Pero cuando luego pasa al momento en el cual se entera que la enfermedad no le va a matar, que se ha curado, entonces él ya se le acabó la excusa de cometer crímenes por buenas intenciones, cometer crímenes para asegurar a su familia, y él decide seguir cometiendo crímenes por ahora por amor al crimen, porque prefiere ser Heisenberg que una persona de bien, prefiere la ilegalidad a la legalidad. Entonces esto es un caso un poquito más fuerte. eh, Reitero, a Breaking Bad hay que analizarle bien en otro video, punto por punto, las etapas que va pasando el personaje y cómo es el villano, ¿no? Como no es un antihéroe, ¿no? Al principio puede ser, pero el camino del villano estaba lleno de buenas intenciones al principio, y luego le lleva a unas malas decisiones bien tenaces. Bueno,
Otro tema importante es que generalmente por nuestras apreciaciones del género de la tragedia opinamos que una historia para que sea trágica tiene que ser triste y no necesariamente es así. El mismo ejemplo ustedes lo pueden ver en Breaking Bad, que estamos conversando en este momento. No necesariamente una tragedia tiene que ser triste, como en este caso. Al final el protagonista se muere, pero eso no es triste para nada, porque si lo revisan bien es una conclusión lógica y una recompensa bien merecida por todas las malas decisiones, por todo el daño que él ha hecho a la sociedad, a su familia y luego a la sociedad a lo largo de toda su historia. Aquí es importante recalcar que hay un pacto no escrito, pero bien respetado por los escritores, por la gran mayoría de escritores, y es que eh, los protagonistas o los personajes que cometen crímenes, que cometen delitos, que cometen abusos contra el resto de personas, en las historias deben ser castigados, ¿no? La historia, de alguna manera, esto es ya entrando en revisiones épicas de la literatura, debe demostrar que las personas reciben su merecido. Esto es para, sin tratar de hacer que las historias sean moralizantes ni nada por el estilo, aquí se establece que a lo largo de la historia siempre hay una recompensa a las personas que persiguen la virtud o que deciden bien, y hay un castigo a las personas que han decidido mal. Es algo bien respetado por todos los escritores, y les aconsejo que en las historias que ustedes vean, en las películas que ustedes vean, se den cuenta si es que la persona que ha cometido algún abuso o ha actuado en alguna circunstancia con dolo, o sea, con el deseo de hacer daño, o con venganza, o con envidia, o con algún vicio, o con algún crimen o algún pecado, recibe o no recibe un castigo, recibe su merecido por haber actuado mal en la historia, ¿no? Les recomiendo que se vayan percatando. Es un ejercicio cada vez que ven una película para ver si es que recibe o no su merecido este personaje a lo largo de la historia. Entonces, en este caso, el final, aunque es la muerte del protagonista, no es para nada triste. Sin embargo, la gran cantidad de personas tenemos este prejuicio, esta percepción de que la tragedia, para ser tragedia, debe ser triste. Y esto no es así. Y Aristóteles ya lo veía muy bien hace 2400 años, cuando escribió su libro. Él dice que lo opuesto a la tragedia no puede ser lo cómico, porque la tragedia no necesariamente tiene que ser triste. Y la gente que opina que si la tragedia es triste, entonces lo opuesto será lo feliz, lo risible, lo que te invite a la carcajada, a la felicidad. Y no es para nada así. Para Aristóteles está clarísimo que lo opuesto a la tragedia no es lo cómico. Lo opuesto a la tragedia es la epopeya. Y tiene un argumento para sustentar esto. La tragedia trata sobre un personaje que no cambia a lo largo de su vida, intentando con su persistencia conseguir un objetivo al final, y no lo cumple. Entonces hay personajes con que ya revisamos que con este comportamiento que se continúa a lo largo de su vida tratan de triunfar y no triunfan. Lo opuesto a la tragedia sería la epopeya, que es exactamente lo mismo. El personaje hace lo mismo, pero a diferencia de la tragedia, ahora sí triunfa. Entonces la epopeya, de rebote revisamos la epopeya. La epopeya es cuando un personaje, un héroe, un protagonista, persiste en sus comportamientos, persiste en su lucha, en sus convicciones, en las formas de hacer las cosas, en su lucha personal a lo largo de la historia, y triunfa. Muy bien, entonces ahí está la gran diferencia entre una tragedia y una epopeya. Y eso es algo que lo tenían claro los antiguos. Entonces por eso hay siempre esta frase de que triunfarás o te convertirás en una tragedia. Hay un montón de momentos en la literatura en donde los personajes tienen esta reflexión de que
o pueden triunfar y convertirse en una epopeya, en un héroe que ha conseguido, ha logrado triunfar y sobreponerse al mundo y transformarlo a su medida, o eh, eh, fracasan, el mundo los ha sometido y terminan siendo una tragedia, ¿no? Eh, entonces, entonces, esta es la gran diferencia entre estos dos géneros. Con, comienzan de forma parecida, los personajes actúan, tienen la característica de ser testarudos y actuar de una sola manera, no aprender, y en el caso de la tragedia caen, en el caso de la epopeya triunfan. Si es que Napoleón Bonaparte con su talento hubiera logrado envejecer en el poder y legar su poder a sus hijos, o sea, convertirse en el rey que la Revolución Francesa mató, pero que él, gracias a su talento, logró imponer a Francia, ¿sí? Es interesantísimo. Francia mató a los reyes y Napoleón Bonaparte solo con su talento quiso imponerse sin tener sangre real a todo un país que ya no creía en los reyes, y con su talento trató de hacerlo. Entonces si Napoleón conseguía envejecer y legar su poder al hijo, entonces no sería una tragedia, sería una epopeya. Igual con Michael Corleone, si hubiera logrado escapar a Lampa, defender a su familia y utilizar su inteligencia para darle un mejor futuro lejos de la criminalidad, entonces este señor, y en todos los ejemplos, estos señores no serían una tragedia. Tragedias porque fracasaron. Si hubieran tenido éxito, serían eh, propios héroes propios de la epopeya, y estarían con otros héroes que triunfaron a pesar de las adversidades y tuvieron éxito en su vida, como por ejemplo Gilgamesh, Odiseo, Eneas. Y ya si hablamos de epopeyas actuales, podríamos ir a Gandhi, por ejemplo, a Nelson Mandela, que es, haciendo lo que ellos sabían, lograron tener éxito, ¿no? Entonces, esto es importante. Otro dato importante para Aristóteles es los pasos o las etapas que tiene la tragedia. Aparte de la amartía, que es esta circunstancia que les favorece y luego les da la espalda y provoca la desgracia en las personas, es esta actitud, el error fatal que tienen estos personajes en la tragedia. También hay otra característica, una etapa en donde esto se vuelve más evidente. A esto Aristóteles le llama la peripecia. La peripecia es un momento del personaje cuando comete un error trágico, que lo pasa de la dicha al infortunio. Eh, entonces genera en este momento, en las historias trágicas, el personaje, por su testarudez, por su persistencia en comportarse de tal o cual manera, ha llegado a una situación en la cual debe decidir entre dos opciones negativas. No puede escapar. Y en estas dos opciones negativas, por su forma de ser, tiene que decidir entre las opciones negativas. Entonces, estas opciones, a la vez, cuando lo toma, esta opción le hace que su fortuna decaiga y le da la bienvenida a la desdicha en su historia, ¿no? Piensen ustedes en Napoleón en Rusia. Napoleón en Rusia había ingresado con su ejército cerca de Moscú, estaba en la batalla de Borodino, y entonces él, y a 2 semanas del invierno, con su ejército sin los materiales para enfrentarse al invierno y con una Moscú despoblada, entonces Napoleón Bonaparte tiene la oportunidad de decisión tiene un dilema tremendo entre seguir avanzando, adentrarse en Rusia y correr el peligro de que todo su ejército muera en el invierno por no estar preparado para este tipo de climas, o retornar y perder la credibilidad de un general que siempre ha vencido sus guerras. Entonces en esa situación no puede ni adelantarse porque es perder, ni tampoco puede retroceder porque significa perder también. Es una situación que por su forma de ser, ¿sí?
le llevó su forma de ser a estar en esta situación, y literalmente son dos opciones negativas que al final él no se decidió, tomó Moscú, ingresó en Moscú, Moscú fue incendiada por los rusos, y se demoró 2 semanas, y después de eso, viendo que era impracticable ingresar más en Rusia, los rusos simplemente seguirían retrocediendo y entablando batallas de desgaste, entonces Napoleón Bonaparte decide retirarse cuando es demasiado tarde, se retira, y aparte de eso se queda sin ejército. O sea, lo peor de las dos situaciones, es terrible. Lo mismo pasa con Edipo. Edipo se enfrenta a una situación en la cual tiene opciones tiene dos opciones que ambas son negativas. La opción de matar a su padre para, no sé, y de casarse con su madre, cometer incesto con su madre, eh, o dejarse morir, ¿no? Él estaba escapando de su realidad, entonces es terrible, no puede decidir bien, porque las dos opciones son negativas. Entonces, lo mismo le pasa a Jyn Erso cuando se encuentra con su padre, y cuando se entera que su padre, como es científico esclavizado del imperio, ha ha saboteado a propósito el plan del imperio de hacer una super arma, la estrella de la muerte. Entonces Jyn Erso, eh, que recibe este mensaje, se encuentra en un dilema tenaz. Ella había jurado que no iba a entrar en el problema esto de la rebelión, pero entonces tiene la posibilidad de retroceder y perder al padre, que resulta que sigue vivo, ¿sí? Y perder la posibilidad de encontrarse con su padre, o seguir adelante y dar la vida por la rebelión, algo que ya había dicho que no iba a cometer. Entonces, esta situación, Aristóteles la llama peripecia. Es un error en donde es una situación, un dilema en donde ambas opciones son negativas. Entonces el héroe trágico va a persistir, va a aumentar la apuesta, y esta apuesta es la que le lleva al fracaso. Es este tipo de cosas que hace que los ejemplos que dije al principio, que conté al principio, no sean tragedias, ¿no? En el caso del Titanic, que yo les había contado, no tiene nada que ver Leonardo DiCaprio y Kate Winslet cuando se encuentran y se enamoran y todo eso. No está en sus manos el destino del Titanic. El destino del Titanic el Titanic se estrella y se hunde, no por la decisión de los protagonistas. Los protagonistas son como víctimas de los hechos, o más bien se les puede llamar damnificados, porque no estaba entre sus manos el guiar al Titanic, ni tampoco está en sus manos salvarlo. Simplemente están recibiendo de forma pasiva los daños de un descuido, porque ni siquiera el Titanic se hunde por la arrogancia de su capitán, como enmascara la película, sino más bien con un descuido. Porque si el capitán hubiera sabido que al frente tenía un iceberg, igual el dueño del barco, obviamente hubieran curvado. No es como o los ejemplos que yo les he dado anteriormente, como Napoleón Bonaparte, en donde si se encontraba el iceberg al frente, Napoleón Bonaparte, Jyn Erso, Michael Corleone, ellos iban directo contra el iceberg. Esa es la diferencia entre la tragedia y la historia del Titanic. Aunque la gente generalmente opina que el Titanic es una tragedia, porque al final, por estas ideas románticas de que los personajes no pudieron vivir murieron eh, con un amor del uno al otro que recién había nacido, y que parecía que era poderosísimo y que rompía las barreras clasistas entre una mujer que venía de una familia venida menos, de la primera clase, y un chico que no tenía familia y que había ganado el boleto por una apuesta y que estaba en tercera clase, y estas barreras que a los demás les alejan, a ellos les acercaron. Y bueno, todas estas jugadas lo que hacen es enmascarar una historia que tiene un final triste, pero que no por eso es tragedia. Bueno, vamos a otro punto importante de Aristóteles, tratando de avanzar porque el video ya me está quedando muy largo. Es sobre el tema de la admisión, que es también una etapa importante. La admisión es literalmente
en español significa reconocimiento o darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Casi siempre la ignición es una parte en donde el protagonista resuelve la trampa, ¿sí? Las traiciones, las falsas amistades, y entonces tiene la oportunidad de decidir qué es lo que va a hacer. La ignición es una oportunidad que tiene el protagonista de cambiar la historia, dice Aristóteles, de cambiar sus acciones, de reconocer sus equivocaciones, de reconocer la trampa o la situación en la que está metido y tratar de enrumbar la dirección, el timón de su vida. Si decide cambiar, cuando hay situaciones de admisión en el héroe trágico, si decide cambiar ya no es héroe trágico, porque significa que esta historia es de un aprendizaje, ¿ya? Entonces, y si aprende algo el héroe trágico ya no es ni tragedia ni epopeya. Esto se convierte en una historia de evolución personal que tiene otro nombre, que es otro género, que se llama Bildungsroman, que significa novela o historia de aprendizaje. Eh, en esta situación de admisión, cuando el personaje tiene la posibilidad de aprender y cambiar o de persistir en su actitud, eh, si decide aprender ya no es tragedia. Entonces, solamente es tragedia si decide hacer lo mismo de siempre, si decide perseverar en su camino. Bueno, y finalmente, para ya ir terminando, yo tengo anotado por aquí unos tropos que son comunes en este género. El tropo es una situación, hay bastantes acepciones de tropos. En literatura sobre todo se trata los tropos como una forma, una manera especial, un tipo de escritura o de expresión. En cambio aquí, hablando ya de teoría literaria, los tropos son situaciones de los personajes muy comunes, y entonces vamos a estudiar, voy a revisar ahorita los tropos de acuerdo a esa definición, ¿no? Las situaciones más comunes de los protagonistas en las historias de tragedia, en el género de tragedia. El primer tropo es muy interesante, es el tropo de que el héroe pierde y los villanos salen ganando. Este tropo es muy usado, ¿sí? Y, sí, y la gente es el primer tropo, la primera situación que la gente asocia a la tragedia, que es que el héroe pierde y los villanos salen ganando, y ejemplos de estas historias son Batman Regresa y Batman el Caballero de la Noche, en donde al final los villanos salen ganando, triunfan, ¿no? O demuestran que el héroe no podía sostenerse todo el tiempo. En el caso de Batman, bueno, y Batman Inicia también, ¿no? En Batman Inicia, por ejemplo, el villano de la trilogía de Nolan, el villano es Ra's al Ghul, y Batman había asegurado que tenía este código ético de no matar. Entonces Ra's al Ghul le lleva a una situación en la cual si sobrevive, que tiene que decidir Batman sobre su vida. Si sobrevive, mata a todos los de Ciudad Gótica, y si muere, pues es una forma de salvar a la ciudad. Entonces Batman decide no decide matarle, sino decide no salvarle. Entonces es un quiebre primero a al código de ética de Batman. En Batman, el Caballero de la Noche es terrible, porque el Guasón, el Joker de Heath Ledger, le lleva a situaciones límite más fuertes, en donde se demuestra verdaderamente que Batman y la ciudad gótica no... Primero Batman rompe sus reglas, no puede salvar a las dos personas a la vez, entonces tiene que decidir, y decide con egoísmo, decide salvar a la persona a la que ama, pero el Joker ha hecho una jugarreta, le ha jugado, le ha estafado y hace que decida mal, porque le ha dado las direcciones cambiadas, y él, cuando decide con egoísmo salvar a la persona que ama, termina salvándole a Harvey Dent. Entonces, ya decidir sobre la vida de otras personas es una situación en la que Batman no responde bien, y cuando decide con egoísmo y termina salvando a Harvey Dent, es como una bofetada que recibe Batman en toda su... una bofetada que le duele bastante en la moral
en el código de ética de Batman, que es interesantísimo. Y después todas las situaciones son sucesivas formas de ir amedrentando la altura moral que tiene Batman, ¿no? Entonces el Joker es tenaz como va deconstruyendo a Batman como un héroe plausible. No es para nada plausible. Su código de ética de Batman siempre le va a llevar a situaciones en las cuales no puede sostenerse, ¿no? Entonces por eso Batman es un personaje trágico desde ese punto de vista, porque si persiste en su ética se va a dar cuenta de que esta ética es insostenible llegando a ciertos puntos. Y bueno, también está Batman Regresa, en donde termina perdiendo. Este es el Batman de Tim Burton, de la segunda película, donde se enfrenta con Catwoman y el Pingüino, y resulta que el Pingüino, bueno, hay que hacer igual como con Breaking Bad, hay que hacer un análisis extenso sobre esta película porque es una inversión de la historia de Navidad. Fíjense, es la inversión de la historia de natividad de Jesús. En este caso el Pingüino nace en diciembre, y a diferencia es como un espejo, ¿no? Es como una forma de invertir la situación mesiánica con el Pingüino. El Pingüino nace en una noble cuna, a diferencia del Mesías, que nace en la pobreza. El uno nace como un enviado del bien, como un Mesías del bien, ¿sí? para darle libertad, amor y paz al resto de las personas. En cambio el Pingüino nace como una criatura deforme, y a diferencia de los padres del Mesías, que decidieron guardarlo, que decidieron protegerlo, que se fueron incluso a otro país para escapar del asesinato de los primogénitos de Herodes. En cambio el Pingüino, los padres deciden botarle a la alcantarilla, y de ahí crecerá en la alcantarilla como líder de las bestias, ¿no? Entonces fíjense cómo es Tim Burton aquí hace una inversión de la historia mesiánica, y al final en esta situación el Pingüino regresa a la vida pública tratando de recobrar la historia que fue truncada por sus padres, o como Cobblepot. Entonces, y resulta que poco a poco se va dando cuenta de que la situación le va a hacer chocar con Batman, que es otro señor que ha tomado, muy parecida a la historia del Pingüino con Batman. Son hijos de buena cuna. Sin embargo, el uno fue odiado por sus padres y fue arrojado a las alcantarillas. En cambio el otro fue amado por sus padres, pero vio a sus padres morir. Entonces ahí tienen una inversión también de la historia. Y el uno va a tratar, y el amor de sus padres del uno le ha formado de cierta manera, y el odio de los padres del otro le ha formado de cierta manera, y en estas dos personalidades van a terminar chocando. El uno vistiéndose de bestia, o sea, Bruce Wayne vistiéndose de bestia como murciélago, tratando de defender las reglas de la ciudad, mientras que el otro, que es una bestia, que es el Pingüino, disfrazándose de ser humano, tratando de manipular las leyes de la ciudad para llegar a ser alcalde. Esta historia es tremenda, hay que analizarle bastante a esta historia, hay que hacer un video extensísimo sobre cómo va invirtiendo las novelas, que me parece que de las películas de Tim Burton es una de las mejores, en donde más va jugando con este juego de la inversión. Y aunque la gente no se da cuenta, el señor está erosionando bastantes, el señor Tim Burton, el director y el creador de la historia, también va erosionando bastantes fundamentos que nosotros tenemos casi establecidos, ¿no? Como que la belleza es buena, por ejemplo, con el caso de Catwoman, y bueno, pues, y que Batman tiene una ética fuerte, pero termina perdiendo, ¿sí? Termina perdiendo en el caso de contra el Pingüino. Tenía razón Pingüino sobre él. Al final, cuando se arrepiente de tratar de ser Cobblepot, dicen: yo soy el Pingüino, no soy el hijo de nada más, y voy a comportarme como tal. Y si Batman viene, también se demostrará que es una bestia, le termina dando la razón.
en el caso también de Catwoman, de la excelentísima Michelle Pfeiffer, hermosísima Michelle Pfeiffer. Eh, También es una persona que va adquiriendo conciencia conforme le van pasando cosas malas, y es una heroína de una de las primeras heroínas feministas, ¿no? Que se van dando cuenta y va comportándose de acuerdo a la situación. Lo mismo que Batman, el Caballero de la Noche, es tremendo. Al final, eh, el postulado del Joker de Heath Ledger tiene razón. Cuando, mientras eres útil, te quieren, pero cuando te vuelves inútil, te apartarán como un perro, dice en frases, en sus propias palabras el Joker, y resulta que tiene razón, porque al final Batman le da la razón al decir: Harvey Dent cometió bastantes crímenes, pero rescatemos la historia buena que tiene Harvey Dent, y yo voy a asumir esos crímenes y que me odien a mí, porque la gente necesita saber que pueden portarse bien como Harvey Dent. Quiero que admiren más a Harvey Dent que a mí, que no se pongan en disfraces y que salgan a pelear en la noche, sino que quiero que sean sin disfraces, sin una máscara, puedan ellos comportarse bien y bueno, pues vivir dentro de la legalidad. Entonces la victoria ahí es una mentira que tiene toda la relación con el Joker. Entonces, fíjense, esto es lo más interesante de Batman, ¿no? Que tiene este tipo de religiones, no es tan básico como los buenos contra los malos, como suele ocurrir en Marvel y en otras películas de DC que están mal hechas, ¿no? Eso es buenísimo. Bueno, este es el primer tropo, la primera situación que quería recordarles aquí, que es: el héroe pierde y los villanos salen ganando. Es un tropo muy extendido en la tragedia, pero no es necesariamente eh, cuando el héroe pierde y los villanos ganan es tragedia, ¿no? Hay que saber utilizarle bien eh, este tropo. El segundo tropo que tengo anotado aquí es: ser bueno apesta, ¿sí? Se le llama así, suena mejor en inglés, que significa que el protagonista, que por querer vivir bien como un buen hombre, termina sufriendo injusticias terribles, ¿sí? Y entonces este es un tropo muy extendido, es un poquito más sofisticado que el anterior, es muy extendido en las tragedias, y hay una frase que explica esto: no se puede vivir bien, no se puede vivir virtuosamente sin perder la cabeza por ello. Eh, es la situación típica en la que el protagonista, por querer arreglar las cosas, termina enfrentándose a problemas que son irresolubles y lo van a matar. Esto es una tragedia porque, porque al tratar de hacer lo correcto terminas obteniendo castigos, ¿sí? Mejor no hubieras hecho nada. Entonces es más o menos lo inverso a lo que yo les contaba antes sobre el pacto de los escritores, de hacerles pagar a los que cometen crímenes, a los personajes que cometen crímenes en las historias, tratando de defender el postulado de que el enemigo no puede ganar, los villanos no pueden ganar. Entonces, sin tratar de hacer las historias moralizantes, ahora vemos el lado opuesto, ¿no? El tropo de la tragedia, que una persona por hacer el bien termina recibiendo el mal, ¿sí? Y eso es, o sea, hacer el bien no tiene recompensa, la vida no es justa, y en la literatura se trata de demostrar esto. Entonces, la tragedia ocurre cuando una persona trata de enderezar las cosas del mundo y el mundo se demuestra que es mucho más fuerte que esta persona y que está hecho mal o está construido mal desde el principio. Entonces, un gran tema, un gran ejemplo aquí sería Cómo matar a un ruiseñor, la gran novela de Estados Unidos que trata sobre un abogado que trata de defender a un acusado, una persona de color, una persona afrodescendiente, que, que en un pueblo lleno de racismo, ¿no? Entonces en todo el pueblo, porque impera el racismo, opinan que por ser de color esta persona debe ser el criminal, debe ser el autor de los crímenes que se cometieron. Y este abogado, que es idealista, trata de defenderlo a pesar de los abucheos, a pesar del boicot, a pesar del sabotaje, de toda la presión social que se ejerce contra él y su familia, y todas las adversidades, todas las que le pasan a lo largo de la novela, cómo le van rechazando a la gente,
le critica por defender a una persona de color en un juzgado, sabiendo que los de color son los que deben ser castigados. Él lo resume diciendo que la lucha debe continuar, o sea, la justicia es un ideal que debe ser defendido a pesar de que todo el mundo se te ponga en contra, y a pesar también de que sea lo más difícil, que sea una campaña que aunque parezca perdida tienes que seguir peleando, porque de eso depende de que la justicia pueda establecerse en el mundo. Es un libro increíble, es de lectura obligatoria en Estados Unidos. Aquí no se le reconoce mucho a este libro, pero debería ser obligatorio la lectura de este libro, Cómo matar a un ruiseñor, que es excelente, ¿no? Bueno, el único libro de su escritora se volvió famosa, sabiendo que no podría volver a escribir un libro como ese, dejó de escribir. Excelente, excelente libro. Bueno, otro tropo, el tercer tropo que yo tengo aquí anotado es retribución desproporcionada. Esto ocurre cuando el protagonista comete un pequeño error, pero a cambio de ese pequeño error, a veces un error inocente, recibe un castigo desproporcionado. El ejemplo clarísimo de este tropo es el que Víctor Hugo utiliza en Los Miserables. No sé si ustedes están familiarizados con esta historia. Jean Valjean estuvo 14 años preso por robar un pedazo de pan para comer. Entonces, el señor tenía un poco de hambre, tenía hambre, estaba en una situación extrema de hambre, robó un poco de comida y por eso le tocó pagar 14 años por, por robar para sobrevivir, aún a pesar de que se encontró con un sacerdote y el sacerdote bueno, entonces esto es el típico error desproporcionado, que por un error pequeño tienes un gran castigo. Lo mismo pasa en El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, que es una novela hermosísima. Yo les recomiendo que la revisen, o al menos le revisen la película. Está muy bien hecha, la última película. Creo que casi no recuerdo el nombre del artista que trabaja ahí, pero es muy buena novela. Aquí el protagonista, por no saber leer, fue engañado para pagar por un crimen que no cometió. Entonces el señor se va a la cárcel, que es en el castillo de If, no recuerdo, y en este castillo trata de escapar. Sí, y el señor por ignorancia, por no saber leer, porque no sabía bien por qué le habían castigado, sabía que le habían traicionado. Entonces, tratando de escaparse, se encuentra con un sacerdote. eh, este sacerdote le empieza a enseñar a leer y a escribir, y le empieza a enseñar filosofía sobre todo. Y luego, poco a poco, a través de deducciones, se va dando cuenta cuál fue el error, y se da cuenta de que el verdadero crimen de él fue ser ingenuo y ser ignorante en este caso, porque al ser ignorante, eh, las demás personas abusaron de él y le hicieron pagar un crimen que no había cometido para proteger a otras personas. Entonces, luego, por circunstancias que les invito a leer en el libro, él logra escapar y se convierte en una historia de venganza. Ahora él ya conoce, tiene inteligencia, tiene saberes, tiene raciocinio intelectual, filosófico. Entonces el señor utiliza todo su poder intelectual para vengarse de los que le llevaron a la cárcel y los que le dieron la espalda después a su padre y a él. Es una historia de venganza bien tenaz, pero al final la venganza se convierte en justicia. Ahí es bueno también para ver la diferencia entre venganza y justicia, que no es lo mismo, no vayan a pensar que venganza y justicia. Entonces, este es el tropo que se llama retribución desproporcionada. Es típico de la tragedia, cuando el protagonista tiene que pagar demasiado por un pequeño error que ha cometido. Y finalmente, amigos míos, el cuarto tropo que le tengo aquí escrito es el del defecto fatal, que a mi parecer es el tropo peor usado en las historias actuales.
Generalmente el defecto fatal, o sea, el defecto, la amartía fatal podría ser, el defecto que te lleva a la caída, generalmente es el orgullo. Y esto, cuando por exceso de orgullo el protagonista se cree invulnerable y todo le termina saliendo mal. Y esto es propio de las películas ingenuas, de las películas mal escritas, en donde el villano no cumple con su plan final por, por su orgullo, porque el orgullo le ciega sobre las cosas que pueden salir mal o termina contando su plan mientras es al protagonista alegre, mientras por atrás, por lejos de su mirada, le eh, terminan desbaratando todo su plan. Entonces es el error que hay en Pinky Cerebro, por ejemplo. Bueno, esto le pasa a Cerebro, que por orgullo no triunfa, ¿no? Entonces, y por una gran admiración consigo mismo. Este es el peor tropo que pueden ver, es el del defecto fatal, y generalmente siempre es del orgullo o la vanidad o la perspectiva de que uno es demasiado inteligente que no ha de fallar y resulta que termina fallando. Es generalmente así, cuando una historia es así, es cuando yo veo una historia así, me doy cuenta de que no se esforzaron mucho los escritores, que han utilizado lugares comunes, entonces, para explicar los motivos del protagonista, ¿no? Entonces, ahora bien, hay otro tropo que se puede usar para tratar de hacer una tragedia, es un tropo muy interesante que es el Deus Ex Machina, ¿ya? Es el tropo que utilizan los autores novatos o los escritores que quieren escribir tragedias pero no entienden el funcionamiento de la tragedia, y para ellos y para mí también está este video, ¿no? Este tropo Deus es máquina, quiere decir que como escritor, como creador de la historia, tú le haces sufrir a tu personaje, le pones trabas, le pones obstáculos a tu protagonista, porque crees que un protagonista feliz y contento es aburrido. Y meterle conflictos y obstáculos a tu protagonista es meterle drama y tragedia para hacer más interesante la historia. Y piensas que, bueno, entonces por eso le vas metiendo obstáculos tras obstáculos tras obstáculos a tu protagonista, pensando en que eso le va a hacer más interesante. Piensas que será una mejor tragedia entre más cosas negativas le pasan al protagonista. Bueno, esto es algo que los escritores cometemos cuando queremos hacer historias trágicas o de trasfondo. Cometemos mucho, usualmente, ¿sí? Sobre todo cuando somos novatos. Y lo que debe quedar claro aquí, que pensar eso, pensar que entre más obstáculos es más interesante la historia, es no esforzarse demasiado, ¿ya? Es no pensarlo mucho. Y porque al final puedes terminar con historias que no parecen creíbles, que no parecen verosímiles, ¿sí? Es lo que hablábamos hace un momento sobre la verosimilitud de la historia. Porque la consecuencia de ponerle tantas trabas a tu historia es que el lector o el espectador que está percibiendo tu historia, que está siguiendo la historia, se sienta engañado y no te cree. Diga, ¿cómo puede ser posible que este personaje siga vivo después de todo lo que le haya pasado? O siga cuerdo después de todo lo que le haya pasado. Es así, se rompe la conexión que debe haber entre la obra y el espectador. Ahí se rompe la ilusión narrativa, que es lo que le llaman algunos teóricos de la literatura. Se rompe el embelezamiento por la historia. Porque el espectador empieza a preguntarse si es o no demasiado que el protagonista haya superado todos los obstáculos. Esto es muy interesante porque por ejemplo, es famoso el caso aquí en Latinoamérica de las novelas de las Marías, de María del Barrio, María Mercedes, Marimar, de la Thalía, cuando era joven, hacía estas novelas. Y vayan a ver los resúmenes de María del Barrio, lo que le pasa a esa señora es tremendo,
pasa un montón de cosas, pierde la memoria, le regala al guagua, hay violencia, se da cuenta de que su padre es otra persona, hay engaños, le encuentra a su esposa, y que después de todo eso esa persona termine bien es como excesivo, ¿ya? Es como no creer, ¿verdad? A ver, esta señora termina siendo más fuerte que Rocky, más inteligente que, más pacífica que todos, porque ¿cómo puede ser que esté bien después de todo eso lo que le ha pasado? Es poco creíble, ¿no? También hay otra película que puede pasar por esto, que es la película de Will Smith, en La búsqueda de la felicidad, en donde le pasa de todo al protagonista y a pesar de eso el protagonista triunfa, ¿no? Le deja a la esposa, le despiden, le botan del trabajo, le botan, pierde las inversiones, compra unas cosas, unos aparatos para vender en hospitales y se le pierden, le roban, se queda en un taxi donde no puede pagar, le botan de la casa por no pagar el arriendo, se va a vivir pasa una noche en un baño en medio del subterráneo, luego tiene que hacer fila para ir a los albergues. Y a pesar de todo eso, siempre encontró la voluntad para salir adelante con el guau y todas esas cosas. No digo que no haya personas que hayan pasado por obstáculos bastante fuertes o más fuertes que este para salir, ¿no? Pero y les expreso mi profundo respeto a todos ellos, a las historias de autosuperación, sobre todo, que son importantes también para ayudarnos a darnos cuenta y abrir los ojos de que se pueden hacer cosas, que la voluntad es mayor que las excusas que podamos poner, bueno. Pero en la mayoría del público que vamos a ver una historia, a medida que vemos todos estos problemas que tiene la historia, todos estos deus ex machina en donde le ocurre desgracia tras desgracia tras desgracia, y las desgracias no tienen que ver con su comportamiento, no son castigos a un comportamiento de vida, sino que le caen desgracias a los justos, o sea, hay castigos desproporcionados, que es el tropo que ya revisamos antes. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta de que si supera todas estas desgracias, podemos caer en que esta historia se vuelve un poco creíble, ¿no? Esta persona dejó de ser persona, si esta persona siempre, si mantiene la cordura y después de todo lo que le ha pasado, no está reaccionando como persona. Nos parece una máquina, ¿ya? Nos parece que el autor no está desarrollando bien el personaje. Entonces puede ser también otra historia como esta, puede ser la historia de Sam, que aboga por el sentimentalismo de las personas. No sé si ustedes han visto la película de Sam, es de un señor, trabaja ahí Dakota Fan, es de un señor que tuvo una hija siendo una persona especial con un leve retraso, bueno, un grave retraso que le hace pensar, a pesar de ya ser adulto, tiene como 40 años, le hace pensar igual a la de un niño de 12 años. Entonces este señor tiene que cuidar a su hija, que ya sobrepasó esa edad, y enfrentarse a un montón de líos para lograr sostenerla, ¿no? Yo soy Sam es una historia hecha para atacar el lado vulnerable de las personas del sentimentalismo, es tremenda. Ahí también trabaja Michelle Pfeiffer como la abogada, está hecha para eso y para conseguirle otro Oscar al protagonista. O también Whiplash. Whiplash es la historia de un señor que está entusiasmado con ser un baterista, y a pesar de todos los obstáculos que le pueda presentar la vida, y también los obstáculos que le va a poner el profesor, un maestro tirano, un maestro que por sus propios fracasos y por sus propias desgracias, el único consuelo que tiene en su vida es eh, someter a sus alumnos, ¿no? A humillaciones. Entonces Whiplash también es otra historia. Y aparte el premio no parece tan fuerte ser uno de los mejores bateristas en la historia del jazz, siendo que no conocemos la mayoría de gente a ningún baterista de jazz. Entonces no parece un premio lo suficientemente bueno como para pasar por tantas torturas y sobrepasar tantas adversidades.
Entonces ahí se va rompiendo el pacto de la ficción, la ilusión narrativa, el embelezamiento por la historia, porque nos parece excesivo, ¿no? Entonces, fíjense bien que este tropo del Deus ex machina eh, castiga al protagonista, pero los castigos no son consecuencia de su carácter o de su forma de ser. Son accidentes o cosas que el escritor como creador de la historia los puso en el guión porque sí, porque le parece que un protagonista feliz es aburrido, entonces hay que ponerle más, hay que hacerle sangrar para que sea más divertido, y esa cosa no funciona, ese tipo de actitudes no funcionan. No debes poner tantas trabas porque sí, porque lo que haces es volver a tu historia una fantasía de masoquismo, ¿no? Tu protagonista, perdón, se convierte en un mártir y llega al extremo de ponerles tantos obstáculos que sea evidentemente imposible que este personaje pueda tener éxito. Aunque se haya vendido la historia del que quiere y se esfuerza lo suficiente, lo puede conseguir, la verdad es que los espectadores, los lectores, con poco criterio y de experiencia, con poca experiencia de vida, sabrán que esto es demasiado, ¿no? Dirán, oye, por menos de eso hay personas que ya se han rendido, entonces puede llegar a ser demasiado. Y bueno, pues, y si a pesar de todo esto estas personas triunfan y llegan a... Entonces no son tragedias, son epopeyas, porque lograron sobreponerse a todos los obstáculos que les puso el creador, el escritor, ¿no? Y si logran sobreponerse a todo, son epopeyas y ya no son tragedias, tienen que entrar en otro sitio, tienen que entrar en el otro, en otro género, ¿no? Personalmente yo no me lo creo cuando veo historias así, como La vida de Pi también, que es otro texto, o Quién quiere ser millonario en la India, ¿no? Que te va contando cómo este chico pudo responder todas las preguntas en la India. Esta película es una propaganda tremendamente negativa de ese país, de cómo la explotación, la exclusión de las personas y cómo este chico que estuvo a punto de sufrir un montón de barbaridades y la sufrió, pues, pudo triunfar y pudo exponer toda su historia en un programa de televisión, ¿no? En un programa de televisión que revela toda la verdad oculta de la India. Entonces es una terrible propaganda y yo no me lo creo, no se lo creo, es como fantasía, ¿no? Como fantasía. No es que no me lo creo que la India no sea así, no, debe ser así, deben haber situaciones extremas en la India. Lo que yo no me lo creo es que este personaje ya dentro de la ficción, dentro de la historia que se está contando, pueda haber pasado por todo eso y sobrevivir. Eso es lo que no me lo creo. De ahí, de que en la India debe ser terrible, igual que en todas partes del mundo hay situaciones extremas en donde someten y vulneran la humanidad de las personas, eso sí es creíble, eso sí, ni dudar. Lo que se duda es de que este personaje haya podido sobrevivir a todo eso sin lesiones, con todos los dedos, con todos los brazos, eso sí, no me lo creo. Que haya llegado a un programa de televisión y que vaya recordando todas las respuestas por eventos traumáticos que le han pasado antes y que esa persona sea buena y tal y como nos ven, sea una persona equilibrada. Entonces, eso no me lo creo, ¿ya? Bueno, queridos amigos, ya he tratado algunos tropos. Yo creo que este video me va a quedar mucho más allá de la hora y 20 minutos, eh, pero es el tiempo que me he tomado para explicarles a grandes rasgos lo de este magnífico género literario que, aunque es el mejor para mí y para Aristóteles, concuerdo con Aristóteles que es uno de los más extensos, eh, ahora, ahora en la actualidad, con las historias que van sacando, es un género que está en franco declive y desuso, ¿no? Porque tenemos unas ideas equivocadas acerca de este, y sobre todo más por la incapacidad de los escritores que no le no han hecho lo suficiente por refrescarlo, por usar bien los tropos,
quedaron establecidos por no usar bien las características que nos explicaba Aristóteles, y hay otras características que no he nombrado que topan otros analistas literarios, y sobre todo no han trabajado lo suficiente para mantenerlo actual o para subvertirlo, ¿no? Subvertir el género significa darle la vuelta a las características, darle la vuelta a las relaciones que vieron antes y todo eso. Entonces los escritores no se han tomado mucho trabajo o no lo han conseguido cuando lo han intentado, y veo que por eso este género está en declive. Muchas gracias por ver mis videos, que los saco casi cada 4 meses. De hecho, no voy a mentir, la última vez que publiqué un video era hace un año, pero muchas gracias por haber escuchado hasta ahora. Yo me llamo Andrés Rodríguez Mesa y les envío un abrazo a todos ustedes, y nada, pues nos estaremos viendo en un siguiente video. Bonus track, discúlpenme queridos amigos que están al otro lado de las pantallas, discúlpenme, pero ya que he llegado a este punto y una vez que he visto que el video me está quedando por encima de la hora y media, y ya que hemos pasado tanto tiempo aquí, no quería quedarme con el gusto de explicarles una de las escenas más hermosas que pasó en El Padrino, ¿no? En la etapa del video, hace más o menos una hora, cuando yo les estaba explicando acerca de las características que había reflexionado Aristóteles sobre el tema de la tragedia, y les decía que la amartía, les expliqué sobre la peripecia, la admisión. Yo les expliqué en los ejemplos de Napoleón Bonaparte cuando tuvo que enfrentarse a una peripecia, una decisión entre dos opciones negativas, igual Edipo y luego también Ginerso, pero me parece que la situación que mejor ilustra a lo que se refería Aristóteles es la que pasa en El Padrino, y por eso no quería quedarme con el gusto de explicarles lo que ocurre en esa película, que es hermosísimo. Ocurre en la primera película. Recuerden la situación de Michael Corleone, es hijo del gran Vito Corleone, un capo de la mafia, pero Michael Corleone, utilizando su inteligencia, que es superior a la de los demás, y su racionalidad, decide no seguir el camino del negocio de la familia, sino hacer una vida fuera de él, y de hecho por eso él fue a pelear en la guerra mundial, con el uniforme, todo esto. Los italianos no iban a pelear esa guerra, los italoamericanos no peleaban esa guerra porque decían que estaban peleando por otro país, y bueno, porque Italia era el enemigo, ¿no? Italia con Mussolini era fascista. Entonces los italianos de Nueva York no fueron a pelear contra sus hermanos italianos de Benito Mussolini. Sin embargo, Michael Corleone, para representar el hecho de su oposición a sus orígenes, fue a pelear en esta guerra contra los hermanos italianos. Aparte de eso, también, mientras en toda la familia se buscaban parejas dentro del círculo italiano, ¿sí? él se buscó una pareja para sí norteamericana, que no tenga orígenes italianos, con más liberal y todo eso, que es gay. Y bueno, entonces, y todos estaban esperanzados de que Michael Corleone, lejos de la familia, logre triunfar, ¿no? Pero llegados por fuerza de las circunstancias, llegado a cierto punto, él no pudo escapar a la familia. Y esto ocurre en una escena tremenda, y es por esta escena que le dan el Oscar a Francis Ford Coppola. ¿Por qué? Porque llegado un momento en la historia, se le ofrece un negocio a la familia Corleone, que es el negocio del turco que les ofrece, creo que es Solozzo, les ofrece el negocio de las drogas. Vito Corleone, porque es una personalidad, un liderazgo conservador, no cree en ese nuevo negocio, y opina de una manera moral que las drogas es algo que es muy malo como para que él lo acepte. Entonces, por cuestiones de la mafia, Solozzo decide: si este señor no me va a apoyar, puede convertirse en un obstáculo, y decide matarle, y comienza una guerra, ¿no?, entre las familias que apoyan a Solozzo con su nuevo negocio, de las drogas, y los Corleone, que no quieren meterse a eso, y bueno, pues comienza esta guerra, y en esta guerra se demuestra que corre el riesgo a la familia entera, ¿no? Al principio intentan matarle a Vito Corleone,
sobrevive por milagro. Ahí ya queda demostrado que Fredo, aunque es el mayor, no puede defender a la familia, no puede ni siquiera defender al padre. En ese caso hay una reunión. Santino ha mandado a matar al hijo de la otra familia rival, y bueno, pues están en medio de una guerra entre las dos familias, y Michael Corleone logra salvarle por milagro a su padre, que quedó abandonado en el hospital, y cuyo, cuya vida fue, fue amenazada por miembros de la policía corruptos, ¿no? Por un policía corrupto que estaba ahí. Bueno, pues Michael Corleone salvó al padre, y por eso le admiten en esta reunión, y en esta reunión Michael se va percatando, en esta escena Michael se va percatando de que sin la cabeza del padre, que piense fríamente las cosas, el grupo de poder que viene después no se va a poner de acuerdo. Por ahí está Santino, que quiere una guerra a la fuerza. Por otro lado está Tom Hagen, que más bien busca el camino de la paz y le recuerda que su padre quería paz, que su padre no respaldaría una guerra contra las otras familias, una guerra que les desgaste a todos. Por otro lado están los sublíderes, que está Etesio y el otro señor también, que están pensando más bien en su poder, en no perder el poder que han amasado durante tiempo. Ya son señores, ya están viejos, ellos ya no están para pelear en guerras. Entonces estos señores, llegado a un punto, Michael se da cuenta que llegado a un punto estos señores, para no perder el poder que han amasado a lo largo del tiempo con Vito Corleone, estos señores se saltarán hacia el otro barco, abandonarán este barco para saltar al otro barco. Entonces lo que termina siendo Tesio, ¿no? Entonces Michael Corleone se da perfectamente cuenta, es la agnición que nos hablaba a Aristóteles, se da perfectamente cuenta de que la familia corre peligro. Y solamente él se está percatando de ese peligro. El peligro es de ser destruida por completo. Entonces él tiene una decisión que tomar entre dos opciones que no son válidas. La primera decisión es lo que él siempre ha afirmado a lo largo de su vida, de escapar del negocio familiar y hacer vida por otro lado. Pero esta decisión no es posible, porque si él abandona a la familia ahora, está casi seguro que todos los demás van a morir y luego irán por él. En una guerra así, él no puede escapar. Entonces, lo que él había buscado durante toda su vida es imposible de elegir. No puede escapar. Y si él se queda, él tiene que tomar las riendas del poder. Es el único que puede dar un golpe preciso contra los enemigos de la familia y tratar de darle la posibilidad de que se salven. Entonces ahí es increíble como en la escena Francis Ford Coppola se va acercando hacia la cara de Al Pacino, que es Michael Corleone, y si tú te fijas en los gestos de Al Pacino, se da cuenta de que te das cuenta, te percibes, es evidente que este señor lo ha pensado bien y ha tomado una decisión de salvar a la familia. Entonces este señor, como es héroe de guerra, como ha demostrado toda su vida de que nadie va a sospechar de él, que él vaya a asesinar a los enemigos de la familia, entonces el Michael Corleone va a entablar una reunión con los enemigos de la familia. Y en esta reunión, mientras ellos piensan que con Michael se puede dialogar y todo eso, se van a encontrar con un Michael que está dispuesto a matarles para salvar a toda su familia, para hacer lo que sus hermanos no pueden hacer. Entonces, ahí es cuando, mediante esta misión, él se da cuenta de que no puede escapar, de que la familia se está desmembrando, corre riesgo, sin su padre no son nadie, y él necesita dar un paso adelante. Es excelentísimo cómo ocurre esto, porque es algo que él no quería. Entonces por la fuerza de las circunstancias, por la fuerza de la historia, toda la capacidad que él tenía y que él iba a usar para alejarse de la familia, ahora la tiene que utilizar para salvar. Y también firma, es la causa que luego va a generar que la familia le rechace, ¿no? Porque él da un paso al frente en esta situación,
asesinando al policía corrupto y a Solozzo, al turco, en esta reunión, y entablando una guerra que luego llegará hasta extremos de matarle a la esposa de Michael en Sicilia, y también de matarle a Santino, ¿no? De establecerle una trampa a Santino. Entonces ahí Michael regresa a Nueva York, y ahora que regresa a Nueva York regresa la venganza, ¿no? La venganza. Ya definitivamente Michael no puede escapar de esta situación, entonces la vida de él se vuelve una tragedia. Y lo peor de todo es que ayuda a salvar a la familia, ¿sí? Ayuda renunciando a a su renunciando a su objetivo de vida, a su sueño de no ser capo de la mafia, renunciando a eso salva a la familia. Pero la familia, en lugar de estar agradecida por ese gesto de renuncia, en realidad le reprocha el hecho de que de las medidas que él va tomando, porque algunas decisiones que él va tomando después para proteger a la familia se van en contra de la misma familia, ¿no? El asesinato de Fred, entonces poco a poco él tiene que tomar decisiones fuertes, y en estas decisiones fuertes no se puede pensar en complacer a todas, van a haber reproches, y salva a la familia que luego no le va a querer. Es una tragedia tremenda la del Padrino, y es por esta escena en esta reunión, cuando él se da cuenta de eso, por la que gana el Oscar Francis Ford Coppola, que se complementa bastante con la escena después, ¿no? Cuando este señor Clemenza, me parece que es, le está indicando cómo manejar el arma, y Michael Corleone no necesita que le expliquen porque él ya había estado en la guerra, pero mientras le van explicando lo del arma, el señor Clemenza en la escena siguiente le dice una frase tremenda: todos estábamos contentos, le dice, de que no participaras en la mafia. Todos estábamos esperando que tú lograras conseguir el éxito en algo que no fuera la mafia, como lo facilita en la película, el resto de la familia en la película. Estábamos pensando en que tú, como héroe de guerra, como una persona que trabaja y que está dentro de la ley, podrías llegar a ser el primer Corleone que triunfa sin necesidad de estar en la mafia. Tal vez el congresista Corleone, tal vez entonces todo el mundo tenía esperanzas en él, y ahora se veían como que ellos también se daban cuenta de lo que estaba renunciando Michael, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está la ignición cuando él se da cuenta, y él decide entre dos situaciones difíciles optar por la menos difícil, aunque eso le haga perder su sueño de vida, su proyecto de vida, y aunque eso también le genere el rechazo de su familia. La historia del Padrino es tremenda, es hermosísima, les recomiendo mucho el libro de Mario Puzo, es un excelente escritor, y también están bien recomendadas las películas, ¿no? La película 1 y la película 2 sobre todo, porque la película 3 ya es la renuncia de la generación anterior por una nueva generación, pero eso tiene otro tema. En este caso, la 1 y la 2 son obligatorias, ¿sí? Entonces, y bueno, amigos, ya sé que me extendí demasiado en este video. Muchas gracias por haber estado hasta aquí. Les envío un abrazo a todos, y ya estaremos en otro momento explicando otro género literario. Espero que no me lleve mucho tiempo tampoco preparar la siguiente charla conmigo. Muchas gracias. Hasta pronto.